Bueno, Dios les bendiga. Amén. Y como Clarimar me pidió que cantáramos una alabanza antes de comenzar, ¿verdad?, con el estudio bíblico. Una alabanza que hace días que Clarimar está pendiente que la cantemos, ¿verdad? Vamos a complacer a Clary, vamos a alabar al Señor con esa alabanza que dice como: el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Cuán grande es el amor de Dios. Ahora lo vamos a cantar con los instrumentos. Y dice así: el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Cuán grande es el amor de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Se gozó Clarimar? Sí. Amén. Definitivo. Mira a ver si tu micrófono suena bien, Clarimar, que no lo escuché. Vamos a ver. Yo sí. Muy bien, ahora sí. Recuerden acercarse bien al micrófono. Amén. Bueno, jóvenes, estamos entonces en Mateo 12. Capítulo 12. Vamos a Mateo capítulo 12, pero primero vamos a repasar lo último que estudiáramos del capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Amén. Vamos a coger esos últimos versículos que son Del los... 25 al 30. Vamos a cogerlo del 25 al 30. Muy buena observación. La gran invitación es el título del 25. Tú tienes eso dividido en una sección del 25 al 30. Las Américas. Tú también, en la tuya, y no la mía no. La mía tiene una sección dividida desde el 20. La mía, el mío, te leo el título. El mío, el 20 también. Léelo. Venid a mí y descansar. Venid a mí y descansar. Y las Américas dice ¿cómo, Clara? La gran invitación. ¿No se parece? Es una invitación. Venid a mí y descansar. Porque te está invitando A descansar. Claro, claro. Yo el mío, del 20, también lo tengo dividido hacia el 24. Y empieza el 25 por otro. Dime, Diego, ¿qué Es decías? lo mismo, solo que la Biblia de la mujer dice como una invitación, la mía dice como sí, la invitación. Como en el contexto de invitación. Muy bien. Bueno, pues vamos a leer ese versículo 25 que lo lee Dieguito de la Reina Valera. A ver cómo lo dice la Reina Valera, Diego. En aquel tiempo respondiendo, Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas del sabio y de los entendidos y las revelaste a los niños. Muy bien. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿De qué está hablando nuestro Señor Jesucristo ahí? ¿Alguien? De la palabra. ¿De la palabra? Muy bien, Clarimar. ¿De qué palabra específicamente? De todo lo que había dicho anteriormente hasta este punto. ¿Ok? Y dice que Él alaba al Señor, Él alaba al Padre, porque escondió estas cosas de quiénes, Los sabios y los sabios. ¿verdad? De los sabios, de los hombres con grandes posiciones y poder. Y se lo enseñó a los niños. Y se lo enseñó a los niños. En este caso específico, el contexto niño, ¿se refiere a niños como ustedes o a quiénes?
A los que no sabían de Dios, me imagino yo. A las personas que no eran conocedoras del Señor y que sus corazones eran como los del corazón de un ¿qué? De un niño. Un niño tiene un corazón, usualmente tiene un corazón inocente, No sabe lo que hace. con poco conocimiento, ¿verdad? Como ahora que tú me estás enseñando. Como ahora que yo les estoy enseñando a ustedes. Pues estas cosas Dios se las reveló a los hombres y a las mujeres que tienen un corazón, ¿verdad? Y con esa inclinación, con esa ingenuidad. ¿Lo tienen claro? Y lo dice nuestro Señor Jesucristo. No se lo dio a los entendidos, sino se las revelaste a los humildes. Se las revelaste a los sencillos. ¿Está claro el punto? El versículo 26 dice: sí, Padre, porque así te agradó. Continúa, ¿verdad?, reafirmándose en su planteamiento. A Dios le agradó que esto se le revelara a los sencillos, a los humildes, a los que son como los niños. Dime, Diego, ¿qué ibas a decir hoy? A los que estaban que no habían conocido a Dios. Es una buena observación, pero déjame aclararte algo. Todos necesitamos de Dios. Así que es a los que reconocían que necesitaban de Dios. ¿Ves? Porque el que no la aceptara tampoco. Exactamente. Él no se iba a quedar diciéndole. Hay muchas personas que necesitan de Dios, pero no quieren reconocer que necesitan de Dios. Pero a las que quieren. ¿Verdad? A las personas que quieren y que reconocen que son insuficientes, ¿verdad? Que necesitan arrepentirse, que son pecadores, como nosotros. Que reconocemos que sin Dios estamos como. Díganlo duro. Perdidos. Versículo 27, Amaril Rodríguez, si lo puedes ver. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. revelar. Esa última frase, a quien el Hijo lo quiera revelar, tiene un sabor a qué doctrina que yo les enseñé en una ocasión a ustedes hace ya unos meses atrás. Vamos a ver si entienden de lo que yo estoy hablando. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ok, déjenme leer el versículo completo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. O sea, Jesús está hablando de Dios Padre. Y dice que todo lo que existe en el universo, Dios Padre se lo entregó ¿a quién? A Él. ¿Verdad que sí? Y nadie conoce al Hijo, o sea, nadie me conoce a mí. Cristo está hablando de Él mismo. Sino el Padre, sino Dios Padre. Es el único que me conoce bien. Ni al Padre, y nadie conoce al Padre, a Dios Padre, sino el Hijo. ¿Me entienden? Cristo está afirmando su relación íntima ¿con quién? ¿Con el Hijo? Con la persona de Dios Padre. Él es el Hijo. Exacto. En este versículo, presta atención, Clarima, que como estuviste en pie. O tú vayas más o menos. Ok, de nuevo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Quién dice eso? Jesús. Todo lo que hay en el universo, toda la sabiduría, todo el conocimiento, el Padre me lo ha entregado a mí. Eso dice Cristo. Y nadie conoce al Hijo, o sea, nadie me conoce a mí Mejor que mi Padre. mejor que mi Padre. Muy bien. Ni al Padre nadie lo conoce mejor que quién. El Hijo. Que Él mismo, ¿verdad? Ahí está reafirmando bien lo que dijo anterior para que no se confundieran. Ok. Quiere decir que Cristo está diciéndole a la gente, ¿saben una cosa? Mi relación con Dios, Padre, es tan íntima, tan fuerte, que nadie conoce a Dios Padre como yo. Y nadie me conoce a mí, ni los ángeles, ni las potestades, ni nadie como Él. Por eso me dio todas las cosas. ¿Van entendiendo? Ahora, miren cómo pone esto aquí el Señor. Y aquel, sino el Hijo, ¿verdad?
Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y de momento viene y dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Eso es lo que está. Esa es la pregunta que yo le... ahora. ¿De qué Doctrina. Tú nos habías enseñado que tenía que ver eso? ¿A qué sabor? ¿A qué doctrina? Bueno, vamos a empezar. ¿Cuáles eran las doctrinas que yo les enseñé a ustedes sobre la salvación? Libre albedrío y predestinación. Fantástico. Hay dos grandes doctrinas, ¿verdad? El libre albedrío y la predestinación. Ya les di el la. Tiene que ser una de esas. Una de esas doctrinas, ¿a cuál se referirá el Señor? No, tú lo tienes ahí frente a ti. ¿Cuál es? El 27, claro, y estás perdida. ¿Qué pasa? Sino el Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vamos a ver. Predestinación. Eso es predestinación. Predestinación. ¿Por qué? Porque todo está predestinado. Porque libre albedrío es que tú elijas la salvación, pero tú no eliges. Y ahí sería predestinación porque Dios dice Está predestinado. que quiere revelar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor está determinando aquí a quien Él quiere revelarse. ¿Es una decisión del hombre? No. Es una decisión de Dios. ¿Qué tiene que hacer el hombre entonces? Buscar de Él ¿qué? Arrepentirse. Eso es lo primero. Esa es la única función que hace el hombre en todo el plan de salvación. Si hace algo. Salvarte ni nada más puedes hacer. Arrepentirte. Es lo único que puedes hacer, arrepentirte. Porque aún teniendo fe, que eres justificado por la fe, tú mismo la produces. No. Es como un don y un fruto. Dilo. Es un don y un fruto. Es un don y un fruto de Dios, del Espíritu Santo en nosotros. Quiere decir que tú puedes tener fe y no ser salvo. Porque la otra parte es ¿cuál? Arrepentimiento. La gracia. Y la gracia es un favor inmerecido. Dios te tiene que dar el don de fe, Dios te tiene que dar su gracia, y lo único que tú tienes que hacer es reconocer que no sirves para nada, arrepentirte. Y en este caso específico, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a la gente y nos está diciendo a nosotros hoy: todo lo que ustedes quieran saber de Dios Padre, mírenme. Si ustedes me miran a mí, es como si estuvieran viendo a Dios Padre, porque todo lo que Dios Padre creó es mío, me lo dio, y me lo dio porque yo también soy Dios junto con Él, porque somos el mismo Dios con diferentes personas. Un misterio, ¿verdad? Algo que parece un poco complejo, pero que yo les he explicado. Tú nos dices que seamos el término correcto. Por eso mismo, Dieguito. Dieguito está hoy bien directo. Así que tienen claro eso, ¿verdad que sí? Sí. Ahora, miren lo que dice el versículo 28 y léelo de las Américas, Clarimar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Cambió un poco el tono, ¿verdad? De momento ya no está hablando de su deidad. Ya está diferente. Ahora está hablando ¿a quiénes? A los humanos. A la humanidad. La humanidad que... ¿A la humanidad cualquiera? No, a los que estaban estaban en ese tiempo. ¿A los que qué? Está hablando a todos nosotros porque se A los en este que no tiempo también. Ok, pero específicamente ¿a qué A los tipo que de...? no conocen Trabajados y cargados. A los que están trabajados y cargados, como acabas de Los decir. que están tienen problemas, situaciones que ya no pueden llevar. Está haciendo una invitación de que mañana él, porque él lo va a hacer descansar. Muy bien, Diego. Muy hermoso ese análisis de Dieguito, ¿verdad, Clarín? ¿Algún comentario, Clarimar? ¿Qué tú opinas sobre eso? lo mismo que él dijo. Ok. Fíjense ustedes que del versículo 27, en donde él se reafirma que él es Dios prácticamente. Después como que cambia. ¿Por qué? Bueno,
para que la gente tenga fe y crea que en efecto Él tiene el poder de que los que están cansados descansen en Él, primero tiene que dejarles saber a ellos que Él tiene el poder, ¿sí o no? Claro. Yo no puedo decirle a la gente que yo tengo la capacidad de hacer algo si yo no les muestro a ellos que en efecto, ¿cómo lo voy a hacer? Pues Él tiene la capacidad de darle descanso a la gente porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es Dios mismo. Pero también si él quiere. Porque Él tiene la capacidad y el poder de soberanamente decir si Él quiere. Muy bien. Como dice en 27 y Ustedes todo lo que quiera revelar. Ustedes recuerdan los atributos del Señor. Yo se los enseñé. Nuestro Dios es un Dios soberano, ¿verdad? Oye, Y había dos tipos. Sí. Tenemos que repasar eso porque eso es bien, ¿verdad? Eso es una teología. Dios es soberano, ¿qué más? Amor. Amor. Sí, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Muy bien. Veterano. Tenemos, perdón, Soberano. ¿cuál? Soberano. Yo no voy a estudiar de nuevo eso porque eso estuvo bien interesante, ¿verdad? Aprendimos mucho en aquel tiempo. Pero me siguen, ¿verdad? Estamos por la predestinación terminando más o menos por ahí. Entre otros temas con la predestinación. Cuando estábamos con Mateo. Entonces, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Versículo 29, Dieguito. Vamos a ver qué Llevad dice. mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ajá. Que como que decir vas a ver, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Llevar mi yugo. ¿Qué es un yugo? ¿Alguien sabe lo que es un yugo? Marili, ¿no sabe lo que es un yugo? Una cárcel. ¿Una qué? Un yugo es lo que se utilizaba para juntar dos bueyes o dos animales que arreaban la tierra. Como ¿Me siguen? No, es un pedazo de madera que se ponía en el lomo de uno de los bueyes y en el lomo de otro de los bueyes y los juntaba. Y esos dos bueyes araban el terreno, ¿verdad? Llevaban toda la carga juntitos los dos con ese yugo. ¿Me siguen? Que es una pieza de madera que se ponía aquí en el cuello o en el lomo del animal. No hay problema, déjalo ahí. Eso es un yugo. Así que Cristo está usando una metáfora, ¿verdad? Y la metáfora es que Él dice, lleven mi yugo sobre vosotros. Sírvanme. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lleven mi yugo sobre vosotros, lleven conmigo. Dejen que yo con ustedes los acompañe a llevar ¿qué? Las cargas de la vida. ¿Me siguen? Y aprendan de él. Ajá. De su palabra. Aprendan de mí que ¿qué? Que soy manso y humilde De corazón. de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Todo ese versículo es una gran metáfora. Los bueyes son animales grandes. No. Sí, los bueyes son toros grandes. Son animales que cuando tú los miras te asustan. ¿Verdad que sí? Y si un buey se pone bravo o un toro, tú sabes lo que te va a pasar, ¿verdad? Te va a matar. Sin embargo, a pesar de que es un animal tan imponente, ustedes no han visto cómo en la India manejan los elefantes, ¿verdad? Se montan encima del elefante y el elefante es lo más tranquilo. Pero si el elefante le da la gana de ponerse bravo, se chavó todo el mundo. Los tumba. ¿Verdad? Los mata. Y lo mismo es el buey. Cristo en esta metáfora nos está diciendo, dejen como los bueyes, dejen ponerse el yugo de la vida. Las cargas de la vida, llévenlas conmigo. Si llevan las cargas de la vida conmigo y son mansos y humildes. Fíjate que para que el buey se deje poner el yugo tiene que ser manso. Tú no le puedes poner un yugo a un buey que está loco. Es como montarte en un caballo. Tú no puedes montarte en un
caballo salvaje. Así bien fácil. ¿Verdad que no? Tienes que tomarle el control y hacerle como que... Si el caballo no está domesticado, te va a tumbar. Te va a tomar y te va a dar un buen golpe. ¿Verdad que sí? Así que tenemos que ser nosotros también como los caballos domesticados, como los bueyes domesticados, como los elefantes domesticados, mansos y humildes de corazón. Aceptar las pruebas, aceptar las cargas de la vida y no pretender cargarlas nosotros, sino que compartirlas con Cristo. Y así él nos va a ayudar a llevarla. Y así Él nos va a llevar a ayudarla. Cristo, si Él quiere, la lleva completa. Pero Cristo prefiere que nosotros aprendamos a hacer ¿qué? A confiar en Él, a ser valientes, esforzados. No todo lo va a hacer el Señor. Tenemos que de alguna manera nosotros también ejercer nuestra fe. ¿Recuerdan lo que decía Santiago? La fe sin obra es muerta. Quiere decir que esa fe que Dios ha puesto en nuestros corazones no se puede quedar en nuestros corazones. Tiene que ser útil. Tiene que ser útil. Esa es la palabra. Tiene que ser viva, eficaz. Pero al mismo tiempo tiene que el creyente ser ¿qué? Humilde, sencillo. Porque Cristo, seguir los mandamientos, pero seguir más ¿a quién? A Él. La dirección del Espíritu Santo y de nuestro Salvador. Tú no puedes cumplir los mandamientos por tu cuenta, Clary. No. Yo sé. Los mandamientos se cumplen con la dirección del Espíritu Santo. Tú no puedes cumplirlo por tus obras. Por tus obras no se puede. Porque vamos a caer, ¿verdad? Vamos a fracasar. El versículo 30, Clarimar. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Amén. Y con eso termina esa sección. ¿Qué les pareció? Esa sección yo no recuerdo haberla estudiado la semana pasada. No, yo creo que no, Mari. Yo creo que nosotros llegamos hasta el versículo 20. Perdón, hasta el versículo 24. La semana pasada. ¿De Mateo? De Mateo 11. Y entonces nos quedamos en esa sección. Yo no lo marqué, pero hoy lo voy a marcar. ¿Okay? Hoy lo voy a marcar como que vamos a comenzar el capítulo 12 y vamos a trabajar desde el versículo... No, porque me acuerdo que aprendí bien el del capítulo 11, el versículo 7. No hay problema. Vamos al capítulo 12, desde el capítulo 12 hasta el versículo 8. Pero vamos poco a poco. Y le voy a pedir a María Rodríguez si logra ver el versículo 1. Dice, en aquel tiempo iba Jesús con los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaban a arrancar espigas y a comer. El se titula Jesús, Señor del día de reposo. Muy bien. Este tema nosotros lo hemos discutido en otras ocasiones, ¿verdad? Sobre la importancia del día de reposo y sobre la importancia que los judíos le daban al día de reposo y cómo Cristo veía el día de reposo. El día de reposo es un mandamiento que está en la ley de Moisés que nosotros estamos estudiando. Así que es importante guardar el día de reposo. Pero el contexto en que nosotros vemos el día de reposo es distinto al como los hermanos judíos de aquel tiempo lo veían. O los fariseos. Como los fariseos lo definían. Muy bien, Dieguito, excelente. Este niño, Dios mío, está hoy directo. Así que le voy a pedir a Clarimar entonces que lea el versículo 2. ¿Entienden el 1? Lo que mamá acaba de leer, ¿verdad? Están en un día de reposo, es un sábado, tenían hambre y los muchachos empezaron ¿a qué? A arrancar espigas y a comer. Como si el día de reposo no se pudiera comer. Que comer todos los días. Pero los fariseos entendían otra cosa. Dicen que era para hacer nada. Muy bien, vamos a ver qué dice el versículo 2. Y cuando lo vieron los fariseos... ¡Oh! Ahí está. Tarde o temprano iban a aparecer. Siempre lo hacen. ¿Verdad? Dime, hijo. Sí, papito, ve al baño, no hay problema. Él le pide permiso para ir al baño. Dale, hija mía, continúa. Léelo. ¿Puedo empezarlo? Léelo. Y cuando lo vieron los fariseos, le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito
hacer en el día de reposo. Ok. Pregunto a Marilis, ¿es lícito o no comer en el día de reposo? Pues claro que ¿Se sí. puede? ¿Es lícito comer? Claro. ¿Y por qué ellos están diciendo que no es lícito comer en el día de reposo? Digo, porque lo que estaban haciendo era comer, ¿o no? Porque yo lo interpretaba mal. Yo estaba recogiendo espigas que eventualmente se las iban a comer. Ah, estarían trabajando. ¿Sería eso? No estaba trabajando. Bueno, a lo mejor los fariseos pensaban que el recoger las espigas era trabajar. Pero era una mala interpretación. Era una interpretación como prejuiciada. Dime, Diego. Leer el versículo. Lee el versículo según la Reina Valera. Viéndolo los fariseos le dijeron: es aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer. Lícito hacer. ¿Qué quiere decir eso lícito? Exacto. Lo que le he permitido hacer. Muy bien. ¿Verdad? Lícito. ¿Es permitido o no es permitido? Versículo 3, lo voy a leer yo. Y entonces ahora Jesús, nuestro Señor Jesucristo les contesta. Pero Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Entonces les trae a ellos una escena de un hecho histórico que había sucedido con el rey David. Un hecho que lo va a utilizar como un ejemplo. ¿Me siguen? Vamos a ver hasta dónde Cristo los quiere llevar a los fariseos con este ejemplo. Para que entiendan. Para que entiendan, ¿verdad? El día de reposo en realidad no es que tú no hagas nada, no puedes hacer nada. Se supone que no hagas nada, por ejemplo, del mundo, sino que solamente hagas que alabes a Dios, como que hagas cultos a Él. Que dediques tu vida al Señor ese día, como todos los días. Porque recordemos que para el creyente cristiano genuino, todos los días son sábados. Amén. Muy bien. Ahora, vamos a ver a dónde Cristo los quiere llevar a los fariseos. Como los fariseos sabían tanto. Versículo 4. Tanto lo interpretaban siempre mal. Voy a leerles el 3 y el 4 juntitos. Pero Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? En una ocasión, el rey David andaba con un grupo de hombres y tuvieron hambre. ¿Y qué sucedió? ¿Cómo entró en la casa de Dios? Y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Los panes de la proposición eran panes que estaban en el lugar santo del templo, ¿ok? O en el lugar santo del tabernáculo. Y esos panes de la proposición eran panes ¿para qué? Para sacerdote. No. De la proposición ¿de qué? La mesa te... Eran panes de sacrificio, de ofrecimiento, de ofrenda al Señor. Pero supone que no se puede quedar. Solamente la única persona autorizada para tocar esos panes eran los sacerdotes, y ellos pues por supuesto en su labor podían consumirlo. Pero esos panes estaban propuestos para Dios. Y David en una ocasión, con un grupo de hombres, se vio en la necesidad de alimentos. Y fue allí, a la casa del Señor, y le dijo a los sacerdotes: tenemos hambre y no hemos comido, dennos los panes de la proposición. ¿Sería eso un pecado? Lo era. Era una falta ante el Señor. Pero vamos a ver qué sucedió. ¿O no habéis leído en la ley, como el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son, ¿cómo dice? Sin culpa? ¿Alguien me puede explicar qué está sucediendo? Si estaba mal que David comiera de los panes de la proposición y comió, ¿cómo Cristo está usando ese ejemplo para justificar que sus discípulos coman el día de reposo?
¿Entienden de lo que estoy hablando? Alguien contesta, están calladitos. Es profanar. Que ofende, que viola, que haces algo que no puedes hacer porque es tan grave que profanas, que ofendes a Dios. Vamos a ver. Los sacerdotes lo hacían, ¿verdad? Miren, les voy a leer el comentario bíblico. ¿Tú tienes un comentario bíblico sobre ese versículo, Clarimar? ¿El 4 y el 3? No. Yo tengo. Bueno, yo voy a leerles del 4. Miren lo que dice aquí. Esta historia se registra en Samuel 1. Cada semana se reemplazaban los panes de proposición y los sacerdotes comían los mismos. Los panes que recibió David fueron los que habían sido reemplazados. Ahí está la señal. Que habían sido eliminados para poner otro. Claro. Todas las semanas cambiaban los panes de la proposición porque se iban a dañar. ¿Me sigue? Así que los panes, porque tú no le vas a dar a Dios como ofrenda un pan viejo. Así que los sacerdotes todas las semanas cambiaban los panes cuando ya sabían que se iban a dañar los panes. Y antes de que se dañasen, los cambiaban por unos nuevos y consumían esos panes. ¿Lo siguen? ¿Me entienden? Así que no cometió ningún pecado David, porque los panes que se estaba comiendo David eran los de reemplazo, los que fueron reemplazados, Los que se iban a dañar. los que se iban a dañar. ¿Ok? Ah, pues hizo un favor. Él hizo un favor, ¿verdad? Pero tienen que verlo en el contexto de Cristo utilizando este ejemplo para defender su punto con sus discípulos y los fariseos. Que no hay ningún problema. A pesar de que los sacerdotes eran los únicos que podían comer de esos panes, Dios no castigó a David porque su necesidad era más importante que los tecnicismos legales. La ley está hecha para el hombre. El sábado está hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Eso lo dijo Cristo. Así que, si se iban a morir de hambre porque era sábado los discípulos, ¿Dios quería que se murieran de hambre? No. Jesús estaba diciendo, si ustedes me condenan, tendrán también que condenar a David. Algo que los líderes religiosos no podían hacer sin originar un gran alboroto entre la gente. ¿Me siguen? El ejemplo que Cristo trajo fue un buen ejemplo. Miren, David tenía hambre. Se supone que no comiera de los panes de la proposición, pero comió. Era el reemplazo, pero comió. Y los sacerdotes se supone que tampoco tuvieran un relajo con eso. Y comían de ello. Porque miren cómo termina el versículo 5. ¿O no habéis leído la ley? Como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Los sacerdotes también hacen cosas que están incorrectas y las hacen dentro del templo, pero Dios los perdona. ¿Y ustedes creen que Dios no va a perdonar a mis discípulos porque recogieron 2 o 3 espigas y comieron? Comieron porque los fariseos decían que no se podía hacer nada. Además, ¿con quién andaban caminando? Con Dios mismo. Versículo 6. Pues os digo que uno mayor, aleluya, gloria a Dios. Mira lo que acabo de decir, mira cómo lo explica el versículo. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿A quién se refiere? A él mismo. Yo soy más grande que el templo que David profanó. Yo soy más grande que el templo de David. Y está aquí. Y los muchachos están conmigo. Y hoy es sábado. Y es un día que hay que guardar, dijo mi padre. Pero yo mando al sábado. El sábado no me manda a mí. Porque yo soy el sábado. Porque Cristo es el descanso. ¿Entienden? Todo esto es una metáfora gigantesca. El sábado del hombre, el descanso del hombre es su relación con Dios. Cuando tú tienes una buena relación con Dios, tú descansas. No estábamos hablando en otros versículos atrás de que su yugo era fácil, de que descansáramos en Él. ¿Sí o no? Sí. Cristo nos está proponiendo, descansen en mí, entreguen sus cargas a mí. Yo soy su sábado.
Quiero ser su sábado. Pero los fariseos querían seguir cargando con sus propias fuerzas. Por eso estas cosas no fueron reveladas a ellos. Ellos sabían mucha religión, pero no conocían a Dios. ¿De qué? Dime. Interpretaban mal las cosas. Totalmente. Como el día de reposo que estamos leyendo ahora. Pues os digo que uno mayor que el templo. Wow. Y miren lo que dice el versículo 7. Léelo, Clarimar. Mira lo que dice ese versículo, Clara, y me lo explicas. ¿Ah? Y me lo explicas. Pero si hubieras sabido lo que esto significa, misericordia, quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes. Ajá. Explícame eso. Primero les dice, pues os digo que uno más grande que el templo está aquí, yo. Además, si ustedes supieran lo que significa Misericordia quiero y no sacrificio. y no sacrificio. ¿Qué quiere decir misericordia quiero y no sacrificio, Amarilis? Que ayude, que le des la mano al necesitado. Cuando David fue al templo a pedirle a los sacerdotes el pan de la proposición para comer, si los sacerdotes le hubiesen dicho a David no, porque eso es de Dios, ¿hubiesen hecho bien? No, porque no estaban haciendo misericordia. ¿De qué vale el sacrificio? ¿De qué vale el sacrificio si no tenían amor? Piedad, amor. No mostraron Ellos misericordia. estaban ayudando. ¿De qué le vale a Dios que sus discípulos se mueran de hambre porque es sábado? Exacto. Si ustedes fariseos hipócritas supieran que lo que yo quiero es que se amen, Que es lo más importante. Exacto. es bueno, es importante guardar el sábado y el día de reposo, pero más importante aún que el sábado es dar el amor al prójimo, Que tengan misericordia. que tengan misericordia. Los fariseos no tenían misericordia. Versículo 8. Porque el Hijo de Hombre Santo. Léalo. ¿Qué dice? Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Díganlo duro. Jesús. Jesucristo es el Hijo del Hombre. Y Él es el Señor del día de reposo. Eso todavía los judíos hoy no lo comprenden. Y un montón de cristianos tampoco lo comprenden. Hay un montón de cristianos ¿Por qué? porque piensan que el sábado es tan grande como Cristo. Nuestros hermanos adventistas que se hacen llamar cristianos. El sábado lo puso Dios. Eso aclara lo del versículo 6. Totalmente. Es una reafirmación del versículo 6. Muy bien, Diego. Oye, este nene hoy parece que desayunó bien. Nosotros tenemos denominaciones que todavía piensan que el sábado es tan importante como la salvación que viene de la gracia de Cristo. Marimar, atenta. No. Esto no se trata de sábado ni de tradiciones. Claro, el sábado es un mandamiento Que hay que seguirlo. que hay que seguirlo, que es importante. No es más grande que Dios. Pero no es más grande que Dios, ni es el centro de nuestra fe, ni el foco de nuestra fe. No debe ser, porque hay muchas personas. Si tú tienes el foco claro, tu foco es Cristo. Tu foco no puede ser la ley. Porque si tu foco es la ley, te vas a enredar como los fariseos se enredaron. ¿Saben una cosa? Los fariseos no cayeron en este error porque quisieron caer. Su carne y Satanás los engañó. Ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto. Muchos de ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto en tratar de guardar todos los mandamientos religiosamente. Pero nosotros, a través de la persona de Cristo y del verdadero evangelio, hemos conocido que la libertad para el alma del ser humano tiene un nombre: Jesús. Si tú tienes una buena relación con Jesús, te caigas o no te caigas, tú estás salvo. Claro, se supone que si tú estás en la voluntad de Dios, la frecuencia de caer vaya que Ya, disminuyendo y vivas una vida Ay, pero Dilo. agradable. santa. Agradable a Dios.
y te vas renovando día a día. Y ese proceso se llama ¿cómo? Dígalo. Santificación. Santificación. ¿Y ese proceso quién lo guía en el creyente? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Muy bien. ¿Ok? El Espíritu Santo en este tiempo es quien nos guía, ¿verdad? Y nos convence de pecado y nos dice, no, por ahí no es, por aquí. Es por aquí. Porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Amén. ¿Qué les ha parecido esta sección? Bien. Muy bien. ¿Les ha gustado? Sí. ¿Se sienten contentos, felices, gozosos? Sí. Bien. Amén. Saludamos a los hermanos de la internet que nos están viendo, los hermanos de YouTube Cristiano. Como siempre les digo, si usted es de la isla de Puerto Rico y conoce una familia que tiene necesidad de alimentos en su hogar, se comunica conmigo al 787 204-2680 y procuran por el hermano Serafín y su familia. 787-204-2680 y nosotros como ministerio vamos a ayudar a esa familia, no importa en qué parte de la isla de Puerto Rico se encuentre. Si usted conoce una familia en Puerto Rico que tiene necesidad de alimentos en el hogar porque están pasando por una situación como muchas familias están pasando, me llama al 787-204-2680 y nosotros personalmente... Y cualquier área de la isla de Puerto Rico, norte, sur, este, cualquier oeste, área. cualquiera. Clarimar, Dieguito, Amarilis y yo vamos a llevarle una comprita bien buena para que esa familia pueda sostenerse un tiempo. Mi nombre es Serafín Alarcón, el ministerio se llama Tablitas del Señor. Tablitas del Señor porque evangelizamos con unos mensajitos con magnetos a través de toda la isla. Tu primera iglesia porque es una iglesia, ¿verdad? Es un ministerio familiar que lo compone mi hija Clarimar. Clarimar, despídete de los hermanos. Que Dios bendiga su vida y que recuerden orar y velar y que Dios les cuide y sigan buscando de Dios. También mi hijo Dieguito, ven acá Diego, para que salgas en pantalla ahí y te despidas de los hermanos. Toma mi amor. Clarimar, si quieres acercarte también con Diego acá. Despídete de los hermanos, Dieguito. Que Dios los bendiga, que Dios Ajá. los cuide. Que si tienen una situación, busquen a Dios, que es el refugio. ¿Ah? Y que lean la palabra, que es importante. Y que velen y estén pendientes. Aleluya, ¿verdad que sí? Clarimar, despídete de los hermanos. Ven. Que Dios bendiga sus vidas, que recuerden buscar de Él y que vean y que siempre se acuerden de Dios cuando tengan problemas y cuando necesiten refugio. Y que Dios les bendiga. Amén. Y Amarilis, despídete. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Esperamos que se hayan gozado al igual que nosotros de esta palabra y la exhortación es a buscar del Señor. Porque no hay nadie como Dios. Y no hay nadie que nos pueda dar el gozo, la alegría y tantas cosas hermosas. Solamente el Señor. Así que como dice Clary, cada minuto que pasa, cada segundo es una oportunidad que el Señor nos da a diario de buscarle, de arrepentirnos, de reafirmarnos en Él. Así que hay cosas que no se pueden dejar para luego y esa es una de ellas, buscar del Señor. Los tiempos están difíciles y solamente de la mano del Señor vamos a poder batallar con todas las situaciones que vengan. Que Dios te bendiga. Como siempre, ¿verdad? El versículo, uno de los versículos que hemos estado discutiendo, recuerde, misericordia quiero y no sacrificios. Y le voy a pedir a Clarimar entonces que nos despida en oración. Amén. Vamos a estar en comunión y nos despides en oración, Clary. Oremos. Oremos. Señor, te pido que nos cuides, que nos fortalezcas, que nos des sabiduría, Aleluya. que aunque se acaba, ¿verdad? Este día se está acabando, Señor, que tú no te vayas de aquí, Señor, que tú sigas aquí con nosotros, que tú sigas fortaleciéndonos, Señor, y que leímos hoy
pudiera ser de edificación a Así una es. persona que nos oye, Señor, que nos ve, Gloria a Dios. que pueda ser de esperanzas para ella, Señor. Que tú seas fortaleciéndonos cada día, que tú seas protegiéndonos del mal, del maligno, Señor. A todo el mundo, Señor, que te busque como refugio, que te tenga a ti siempre, Señor. Gloria a Que Dios. sepa que no estás solo y que tú nos cuides, Señor. Y en el nombre de Jesús, amén. Amén. Y vamos a cantar un corito antes de cerrar este culto. ¿Qué cantamos? Quédate ahí, mamita, quédate ahí. Te alabará, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, lo mismo conocido sobre tu boca, estarán los himnos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, para librarle de Jehová los hijos, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos. Porque Jehová atiende al humilde, para librarle de los hijos. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Se le bendiga. Ya después. Amén. Recuerden velar. Dios le bendiga.